DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición de DTV. ¿Cómo están? Ya que los tengo acá. Uy, me hice la colita, pero bastante pésima. Me dice, me queda como un churulo, parezco un... ¿Los copos? No, es que... de moda en una época. Claro, pero no, o sea, me quise atar el pelo y me lo até sin espejo. Bueno, no importa. Mirá. Es una especie de punk Sí, eso que te sí. hiciste, ¿eh? Es una especie de peinado de lunes, ¿viste? Que vos me preguntás, a veces Fabi me dice, ¿de qué depende que tengas el pelo atado? Es de cómo haya sido el fin de semana, Fabi. No, por ejemplo, bueno, vamos a ponernos en ese tipo de Ella está consideraciones. beneficiada, ¿me pero entendés? ella sí lo por dijo, la a mí me gusta el naturaleza. pelo así corto. Claro. Yo prefiero... Pero bueno. Mi mujer siempre le digo, corto. Es que eso es tener su suerte de la naturaleza. Lo que te da la naturaleza, ¿cómo es? Lo que te da... Lo que Dios no da, Salamanca no presta. Salamanca no presta, claro. A mí... Se ríe. A mí no hay un solo ser humano en la familia con el pelo lacio, ni uno. Ay, Entonces, bueno, es complicado. yo odio el pelo lacio. ¿En serio? Sí, en una época y no les gustaba acá en el canal, no me peinaba porque me gustaban que los nudos me sirvieran como volumen del pelo, pero no. No, con la es cámara no da muy anti-televisivo. bien. Claro. Los Pero nudos. bueno, yo, viste, con lo que voy pudiendo. Me traté de atar el pelo para estar un poco más prolija, porque se supone que yo estaba peinada, pero me di cuenta que no tan logrado el peinado. Pero bueno, ahí está. Cualquier cosa, Mabelita, me avisas. Que es una semana larguísima. El pelo suelto, perfecto. Listo. Una semana larga. La que No sé sí. vos, yo estoy Sí. rezando ya para que sea el domingo 13 de agosto a las 11:30 de la noche. Sí. Para ya tener los resultados más o menos con un Pero panorama 11:30 general. vas a estar ahí con los resultados y... Bueno, y 12, 2:30. Y el lunes los quiero acá. Sí, ese es el tema, ¿no? Levantate Más en mi pilas caso. que nunca. En mi caso, en el tuyo, que laburamos temprano a la mañana del lunes. Sí, No sí. sé qué No, yo vengo acá. búnker, ¿qué Solo búnker le va a no sé tocar? todavía. No sé Ah, todavía. podés dormir un poquito el lunes a la mañana. Claro, ella es una Para ir privilegiada. fresca acá, diputada Es una Fred. niña, es ¿Ves? una No niña, te digo niña. que es pelo Es una lacio niña. y puede dormir el lunes a la mañana. Ah, bueno, ¿Quién está pudiera ser completo, María? está completo. ¿Quién pudiera ser María? Porque aparte, con pelo lacio tardás menos tiempo. Es otra ventaja. Tardás menos Más tiempo. tenemos lo que no tenemos pelo. Bueno, eso es verdad también. La dijiste vos, yo también lo quería decir. Bueno, sí, chicos, es verdad. ¿Cuánto que se viene? Y después de eso, la sesión especial acá en el Congreso, con, bueno, un poco retomar la agenda propia parlamentaria y todas las repercusiones que deje ese nuevo esquema. Y sí, porque va a ser el panorama de la relación de fuerzas. Básicamente, a partir el lunes vamos a llegar acá con un panorama general sobre cómo va a estar compuesto el Congreso para el 2024. Más Sí, menos. o sea, ya las paso decís que nos van a dar ese... Sí. A ver, Yo creo que va a ser un escenario mucho más abierto que otras pasos. ¿por qué? Bueno, porque todavía es un final abierto, porque el resultado de las PASO no necesariamente nos den un indicativo de qué es lo que va a pasar en las elecciones generales. Yo creo que va a haber mucha migración de votos. Sí, algunas cosas a prestar atención, obvio. Por ejemplo, el desempeño de Libertad Avanza es algo a prestar atención. ¿Qué va a pasar en la Ciudad de Buenos Aires? También es como otro esquema para prestar atención. Me parece que ahí puede haber más sorpresas, pero el resto... Me parece que es un final recontra abierto. A mí me parece que estamos en un nivel de incertidumbre bastante poco común en comparación con otras elecciones, con un gran caudal de votos de indecisos y que tampoco van a ir el día a votar, que aunque sea el 14 de agosto, y esto es lo que te dicen de las filas del peronismo, es... Vamos a ver dónde estamos posicionados. Sí, en toda la es una especulación encuesta. de la elección de tercios, de si efectivamente Sergio Massa y toda Unión por la Patria se acerca a ese 30% a nivel nacional, de manera de estar cómodos para ir a pelear octubre. Y lo más importante es que sí, que se va a definir el liderazgo de Juntos por el Cambio con a ver quién va a ser el ganador, si Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, después de años de una interna bastante caliente. Pero que tampoco va a ser, obviamente, sí en términos de liderazgo y no va a ser menor lo que allí se mida. Y la otra cosa es a ver si por fin
logramos que las encuestas sean un poquito más... Así es más lindo, ¿eh? ¿Cómo? Así es más lindo. ¿En qué sentido? Sí, el suspenso, digo, que esté todo cantado de antemano. Bueno, depende. Me mira con cara de terror. No, depende, yo no sé si quiero pero lo que yo sí suspenso. creo que como vos bien decís, mira, como la corbata. Sí, Lo que como vos bien decís, Meli, gracias. Es muy lunes. Tremendo, aparte tengo una recorrida bastante grande. Lo que vos bien decís es que hoy que le consultaban creo que era Alejandro Dimson esta mañana, sí, él consideraba que podía llegar a definirse en la primera vuelta. Porque tomando en cuenta que la definición de Juntos por el Cambio va de alguna manera a consolidar el sentido del voto que va a tener de la oposición, si va a ser que va a ir por el camino del consenso o par más del enfrentamiento, según lo que dice Juntos por el Cambio, puede llegar a darse el caso que una fuga de votos de Libertad Avanza hacia Patricia Bullrich en la primera vuelta. Y si efectivamente Juntos por el Cambio suma un poco más de 30 puntos, en esto no está tan lejos de conseguir... Estás bordeando los 40. Claro. Estás hablando de 7 puntos, digo, que podría llegar, que necesitas 40 puntos para efectivamente con una distancia de 10. No es el escenario que más se plantea, pero cabe dentro de los pronósticos una definición por ese estilo. De que no se llega a balotaje. Exactamente. Y al margen de eso, bueno, hablabas del peronismo, en la provincia de Buenos Aires, algunos intendentes te dicen, nosotros tenemos que empujar la lista para arriba porque no están, los distritos están mejor posicionados, los líderes locales, que Sergio Massa. Claro. Entonces, ahí es como que le achata inclusive los votos, tomando en cuenta que el corte de boletas siempre en general es muy poquito, digamos, no hace incidencia en el caudal final de la sumatoria al terminar el día. Así que yo creo que está muy abierto, como vos bien decías, y habrá que esperar. Las 9 de la noche es el primer horario en que se pueden conocer el domingo los resultados. Sí, viste que de eso también termino con esto, y en ese sentido, hasta ahora, el Ministerio del Interior ha venido cumpliendo con los plazos. 9:30 aproximadamente es cuando ha tenido los resultados de las PASO. Hay lugares en los cuales, por ejemplo, escuchaba hoy a la mañana en la Ciudad de Buenos Aires, tienen que hacer primero el recuento de los votos nacionales y después hacer los de la ciudad. Pero a las 9:30 de la noche yo creo que estaremos conociendo, me parece, una aproximación. El otro día, perdón, justo Fabi, que te había pisado con esto. El otro día justo hablaba con otro colega que se dedica al análisis político también, sobre un debate que hemos tenido aquí en el Congreso de la Nación cuando se habló respecto de qué tipo de boleta había que tener, si la boleta única, si la boleta electrónica, si varias boletas, etcétera, etcétera. Y él decía, yo no sé si ustedes tienen la misma información, esta persona, que en las democracias más aferradas o más sólidas, pueden ser democracias de Europa, se está volviendo a la boleta de papel. Lo desestimaron. Ya lo desestimaron. El voto electrónico porque es hackeable, de hecho acá hay demostraciones sobre todo en el momento del escrutinio, que es el escrutinio con ese código de barras, el chip que tiene la tarjeta. Ese chip, claro, gracias. Y entonces decía que un poco la discusión estaba con la velocidad que los periodistas con la que los periodistas necesitamos tener resultados y el costo que esto puede significar para las democracias, ¿no? Esta cosa de a las 7 de la tarde ya empiezan, viste, los noticieros boca de urna y empezás con los porcentajes abajo. ¿Y cómo está el clima? ¿Y quién habló? ¿Y hay música o es cara de velorio? ¿Y hay sanguchitos o hay agua mineral para ahogar las penas? Y empiezan con toda esta cosa. Y claro, te genera un caldo de cultivo que hay que tener cuidado también con la ansiedad que uno, desde cada uno de los medios de comunicación para los que uno trabaja, imprime a un proceso que tiene que ser recontra cuidado. Sobre todo porque no en todos lados, no en todas las democracias de Latinoamérica tenemos tantas instancias de participación ciudadana como nosotros. Nosotros decidimos esto, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Cuando se le preguntó, creo que fue el Observatorio de la Democracia de la UBA, a las personas encuestadas, qué sentían frente a las PASO, y hay muchos ciudadanos que tienen muy baja participación porque no están de acuerdo con que sean obligatorias.
O sea, hay una cosa donde, a pesar de que tenemos 40 años de democracia, con los procesos dolorosísimos que hemos tenido como sociedad, como país, como nación, hay una parte donde todavía estamos los ciudadanos desapegados de la política, frustrados, no estamos entusiasmados y no entendemos que hay que es una oportunidad. Que es una oportunidad para poder decir, bueno, ¿quiénes queremos que nos representen y con qué agenda? ¿Cuántas personas creen ustedes que cuando hablan de si va la fotito en la boleta, no va la fotito, quién aparece primero, quién aparece segundo, cuántos realmente prestan atención a la lista de diputados, de diputadas? Eso yo el otro día hablaba con alguien de mi familia. Decía, ojo, porque no es solamente una fórmula, tenés que mirar todo, porque todo hace después a la agenda que se empuja, al soporte, digamos, político de ese candidato o esa candidata. ¿No? Sí, absolutamente. Igual, sin embargo, a ver, es inevitable que cuando hay elecciones presidenciales, en comparación a lo que son con las elecciones legislativas, la que tira es la boleta presidencial y está muy estudiado, ¿no? Las diferencias que hay en los votos cuando se comparan las legislativas con las presidenciales. No es un corte de boleta, pero ahí se vota de manera distinta, ¿no? Por eso vemos el comportamiento del elector. Por eso, y es incluso una preocupación, y hubo una propuesta de, por ejemplo, votar la composición del Congreso solo cada 4 años, porque se veía que había mucha más diversidad, que la pluralidad en sí misma es algo positivo, ¿no? Suena como algo positivo, pero a la hora de tejer consensos y a la hora de implementar políticas públicas, si vos tenés muy atomizado cada una de las fuerzas políticas en el Congreso, y lo hemos visto en los últimos 3 años en la Cámara de Diputados, es muy difícil a veces llevar a cabo políticas públicas. Entonces, forma parte de la discusión de los 2 o 4 años, pero también, por ejemplo, en el caso de la boleta única de papel. Decían que la boleta única de papel, una de las críticas era que había una mayor tendencia a ser como cruzado, ¿no? Que votabas uno para presidente, otra para diputados, otro para senadores, y eso en la práctica, a la hora de la gobernabilidad, lo hacía mucho más difícil. Claro. Lo vimos el año pasado, donde fue todo el debate muy importante respecto a la boleta única. Interesante. Bueno, ahora en un ratito nos seguimos metiendo en esto, que obviamente es la semana por excelencia para hablar de cierres y de todo esto. Pero la semana pasada hubo también algunos avances, algunas discusiones muy interesantes, sobre todo cuando el Malón de la Paz, que primero fue a tribunales, hay una comitiva de ese Malón de la Paz, me estoy refiriendo a distintas comunidades que venían marchando, venían caminando literal desde la provincia de Jujuy, vinieron aquí al Congreso. ¿Y qué presentaron? ¿Qué pasó? Bueno, hace unos días antes, efectivamente, el 1 de agosto, el Día de la Pachamama, el Día de la Tierra, se arribó el tercer Malón de la Paz. Mary, hacemos un poquito de historia. Este Malón de la Paz, que tuvo sus comienzos en el año 1946, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, cuando realizó la primera marcha desde La Puna. Estamos hablando de 3.875 kilómetros. En aquel primer reclamo era el mismo que existe hoy. Lamentablemente, estamos hablando de 1946 a 2023, estamos hablando de 54 más 23, 77 años. Y es el reconocimiento de la propiedad de la tierra por parte que le atañe a los pueblos originarios. Luego, en el año 2006, nuevamente bajó hacia la ciudad de Buenos Aires, en aquella oportunidad cuando al frente de la presidencia estaba Néstor Carlos Kirchner, y este es el último con la presidencia, nuevamente un gobierno peronista, en esta oportunidad de Alberto Fernández. Este recorrido de casi 4.000 kilómetros que trajo a cientos de miembros de los pueblos originarios, algunos, como vos bien decías, caminando, se partieron el 25 de julio, creo, y otros por medios alternativos. Están hoy todavía acampando en Plaza Lavalle, en la intemperie, aguardando una respuesta favorable a lo que ellos reclaman, que es que la Corte Suprema falle en contra de la reforma constitucional implementada por Gerardo Morales. Y a propósito de esto, unos días antes, la diputada también de origen jujeño, pertenece al Frente de Todos, más específicamente a la Cámpora, Leila Chaer, presentó la creación, la intención de crear una cámara bicameral, una comisión bicameral que estudie justamente este tema. La reforma constitucional llevada adelante
por Gerardo Morales en su provincia. Recordamos que Gerardo Morales es candidato a vicepresidente y es el titular de la Unión Cívica Radical de la mano de Horacio Rodríguez Larreta. En aquellas jornadas que habían comenzado prácticamente, hablamos 2 meses atrás, con un paro de docentes que tuvo una duración de 50 días. Luego de eso, el envío por parte de Morales a la reforma constitucional a la legislatura y una votación que se hizo antes de las 10 de la mañana, a espaldas, según dicen desde la oposición, del resto del pueblo jujeño. Y el día de hoy se conoció que ayer falleció en San Salvador de Jujuy el compañero de Milagro Sala, Raúl Noro, quien venía padeciendo enfermedades, agravado también por, según sus círculo íntimo, por una enfermedad agravada por la persecución y el hecho de que estuviese condenada sin causa, digamos, justa, Milagro Sala, que fue detenida el 16 de enero de 2015. Fabi, ¿pero qué alcances puede tener esta comisión bicameral que analice algo que en definitiva va a ser discusión judicial? O sea, ¿qué alcances puede tener una comisión que siga la reforma constitucional en función sobre si eso no es anticonstitucional esa reforma? Bueno, pero es que es el paso anterior a lo que puede llegar a ser una intervención, la justificación de la intervención de una provincia. Al igual que el Poder... O sea, ¿qué tiene que valorar esa comisión? Y esa comisión valora si efectivamente los pasos legales que llevó adelante Gerardo Morales como titular del Ejecutivo jujeño justificaron en la forma en que se concibió, al margen de todo lo que tuvo que ver con los hechos que se conocieron a través de las redes, lo que vimos diariamente en cuanto a la participación del pueblo jujeño y la respuesta de Morales con 159 personas que presentaron en estos últimos días, nos enteramos justamente, ahora vamos a hablar un poquito más, han sufrido contravenciones, la cantidad de heridos, 5 personas perdieron por lo menos un ojo a raíz de los balazos que propinó la policía jujeña. Y algunos de esos testimonios formaron parte, de hecho, de la comisión. Estuvieron el miércoles pasado. Liam es uno de los chicos que estuvo aquí hablando, con un testimonio muy sentido. También una docente y cantante que forma parte de un movimiento popular allí, que fue allanada a su casa en 2 oportunidades y también fue perseguida en las calles, según su testimonio. Con sus compañeros decidió que se exilie directamente de Jujuy porque temen por su vida. Otros testimonios que hablaron también del proceso previo con respecto al tema de la huelga docente y la situación en general, que habla además de una representación inexistente de los pueblos originarios aquí, en el Congreso de la Nación, Meli. Este es un punto clave y central porque hace a la identidad de un sector de la población argentina que no está en estos momentos representado en el lugar donde se representa al pueblo, que es nada más y nada menos en el Parlamento Nacional. Y a partir de eso, bueno, de toda esta situación, justamente Leila Chaer, que estuvo junto a la diputada Paula Penaca, el diputado Hugo Yasky, Juan Marino, todos del Frente de Todos en la provincia de Jujuy, presentó esta propuesta de una comisión bicameral. Veamos ahora de qué se trata. Esta comisión, al igual que en general todo este tipo de organismos que arma el Parlamento, se propone que esté integrada por 6 diputados o diputadas nacionales y 6 integrantes también del Senado Nacional. Y cada uno de ellos tendrá la representación y la pluralidad de cada una de las cámaras, también respetando la paridad de género. Podrá investigar si en la convocatoria de elecciones constituyentes se respetaron, esto era lo que decíamos, y garantizaron desde el Estado provincial los derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional, tratados internacionales y demás leyes nacionales. Porque lo que más se cuestiona es que la Constitución jujeña actual, votada en la legislatura provincial, está por sobre los derechos consagrados en la Constitución Nacional. Vamos con la que sigue. Tendrá como formalismo una duración de 12 meses y podrá ser prorrogable por otros 6 meses más. Tiene que ver esta investigación con previsiones respecto del ejercicio del derecho de la manifestación y la protesta social, un derecho consagrado
como todos o la mayoría de los argentinos debemos saber, en el artículo 14 de la Constitución Nacional, y que Morales, de alguna manera, intenta reemplazar por el derecho al tránsito o a una paz justa, digamos, que es lo que él la llama. Paz social la llama. Paz social. Capítulo de paz social en la cual se hace hincapié que no se pueden hacer cortes de ruta. Exactamente. Que hay otra disputa, por supuesto, los cortes de ruta, porque los movimientos sociales, jujeños, pueblos originarios, están asentados llevando adelante las manifestaciones en las rutas nacionales, que dependen justamente del gobierno que reside aquí en la capital federal y están de alguna manera también bajo la protección de la Gendarmería, que lleva adelante el cuidado a pedido de, en este caso, de la Secretaría de Derechos Humanos, que a través de su titular, Horacio Pietragala Corti, fue uno de los funcionarios que estuvo allí viviendo en carne propia cómo de alguna manera se llevaba adelante eso que denominaron represión a lo largo de toda su historia. La modificación de la Constitución provincial obstruye tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. También se plantea una supuesta alteración del orden jurídico de la República Argentina, establecer en el artículo 74 de la reforma de la Constitución de Jujuy un desplazamiento justamente que tiene que ver con los derechos y garantías a peticionar y a movilizarse o a hacer manifestaciones. Vamos con la próxima placa. La ley que plantea la reforma constitucional dice que regulará la administración, disposición y destino de las tierras fiscales susceptibles de aprovechamiento productivo, estableciendo al efecto regímenes de fomento que promuevan el desarrollo territorial y el interés socioeconómico de la provincia. Bueno, este es el quid y uno de los puntos principales por el cual están aquí los pueblos originarios. Claro. La disponibilidad por parte del gobierno provincial, Augusto y Piacere, de tierras que están siendo de alguna manera consagradas a través de la Constitución de 1994 a los pueblos originarios. Recordar también a la audiencia de Diputados TV que la Constitución establecía que debía realizarse un censo acerca de los territorios que ocupan cada uno de estos argentinos que están en nuestro territorio hace cientos de años y lamentablemente casi se van a cumplir 30 años y esto no se ha llevado a cabo, Meli. Sí. Y es una de las, lo que más se escuchó también en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Paula Penaca el miércoles pasado. Sí. Es bien diversa la causa indígena, los reclamos de las comunidades autóctonas y también es cierto que en este caso estamos hablando de la provincia de Jujuy por todo lo que pasó, pero también durante casi todo el verano nos ocupamos de, por ejemplo, lo que sucede en la provincia de Neuquén. O sea... sí, Neuquén, Chubut, Río Negro, son provincias, creo que la más atrasada, una de las más atrasadas es Río Negro, por ejemplo, sí, con respecto a esto. Y ahí también, viste, según quién se posa sobre esta historia, está quienes dicen, no, bueno, se ha avanzado muchísimo en las causas de pueblos originarios, es mentira que no tienen títulos de propiedad, y por otra parte te dicen, nadie tiene un título de propiedad porque... Bueno, se fue asentando la población de esa manera y también hay toda una discusión sobre, bueno, no se lo censa porque se complica no solo para llegar a las comunidades, sino que cuando llega alguien a censarlos tampoco hay facilidades en el lenguaje para que ellos puedan interpretar por qué se los quiere censar. Hay otra propuesta simultánea de esta que la presentó la diputada Mónica Macha, que tiene que ver justamente con el censo a las poblaciones originarias, que debe hacerse entre medio de cada uno de los censos que se hace cada 10 años. No, sí. El lustro son 25 años. Sí. Bueno, cada 10 años. Cada década. Cada década. Y que justamente lo que plantea la diputada Macha es que no deben ser hechos ni participar de ellos, por ejemplo, fuerzas policiales ni gendarmería, que deben ser realizados en la propia lengua de cada uno de los sectores y planteado de una forma también en el cual se sientan contenidos cuando le van a hacer las consultas. Porque si no está la cuestión, más allá del idioma, que creo que es algo subsanado y eso lo consultamos la semana pasada,
justamente en el tema de la reunión, tiene que ver con el amedrentamiento, Sí, las tiene que ver formas. con la forma en que se lleva adelante. Obvio. Pero Y son la un precariedad de cúmulo. muchos de los títulos y la misma posesión de las tierras, La que cada vez que informalidad. alguien, representante del Estado Nacional, llegan, hay cierta amenaza. Sí, además tengamos en cuenta que esto no es tierra que se pueda enajenar. O sea, esto es tierra que no se puede, que la pueden utilizar nada más los pueblos originarios. No puede aparecer un propietario de alguno de estos espacios reconocidos Sí, para sí. su uso y después ir y venderlo. No, eso no está justamente prohibido por la Constitución de 1994. El tema Bueno. es que quién lo regula, quién lo controla, en definitiva después, como dice María, ¿no? ¿Cuáles son las formas? Las formas mediante las cuales, no sé, viene un censista o viene un juez o viene, qué sé yo, alguien de obras públicas. Así, a ver, venimos a hacer un informe ambiental a ver si puede pasar por acá un puente. Y a veces pasa el puente. Sí, sí, sí. sí. Y pasó. Y si eso arrasa con parte de la población, y bueno, es así. Bueno, y después, con respecto a la vulneración, el artículo 19 con la libertad de opinión y de expresión que tienen las personas, el artículo 20 relacionado con el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica, la administración unitaria que pueda hacer la provincia con sus recursos naturales, era lo que decíamos recién, impedir injerencias indebidas del Estado Nacional cuando sabemos que hay cuestiones supranacionales y nacionales que tienen que ver justamente con la explotación de alguna manera combinada entre el Estado Nacional y el provincial, la falta de consulta a comunidades originarias respecto a la protección de sus territorios y del agua. Este tema del agua es otra de las cuestiones que también han hecho hincapié los pueblos originarios acerca de la contaminación con el litio, que no van a poder acceder a utilizarlo y que es fundamental para las actividades económicas que desarrollan, la ganadería, la agricultura, cómo de alguna forma se los quiere apropiar el Estado a través de estos convenios con empresas transnacionales que van a explotar el litio. Vamos a la que sigue. La inconstitucionalidad también de varios artículos aprobados en la reforma jujeña, la forma en que fue convocada, esto también es observado por los diputados del Frente de Todos, deliberada, aprobada y modificada en forma irregular. Y hay un dato fundamental que tiene que ver con el inicio de la Convención Constituyente y que de alguna manera viola la normativa propia de la Constitución Provincial Jujeña, porque para convocar a la Asamblea Constituyente, esta debe ser propiciada a través de la propia legislatura y con las 2/3 partes de los votos. Bueno, esto el gobernador Gerardo Morales no lo hizo, sino que la convocó de su puño y letra directamente, violando, esto sí concreto, un punto claro, la Constitución provincial para modificarla y determinar la que existe actualmente. Y ni que hablar la irregularidad con la cual se modificaron 2 de los artículos más polémicos que habían sujeto a discusión y que de un día para otro dijeron no están más. Sí, sí. Como que se discutió durante 2 semanas una constitución y como generó demasiada polémica, el día siguiente, no, ya lo sacamos. Ya está, no están más. Se puede hacer así como así, sacar al frente del artículo de la Constitución Nacional. Provincial. Sí, no hay ningún debate, está a la mano y por supuesto todos los sucedáneos que tuvieron que ver con los arreglos y los convenios entre el titular del PJ y Morales, la división del PJ local, la intervención del propio Partido Justicialista de parte de Alberto Fernández con sus delegados Menéndez y Fernández, y la definición, bueno, que ahora habrá que ver cómo se sucede en las elecciones del próximo sábado. Creo que es la última placa, si no me equivoco, o queda alguna más. Habrá que ver, esto es difícil, perfecto, la última, entonces es difícil que esto prospere, digamos, indudablemente lo que se quiso dar es volumen político, la presencia aquí de los pueblos originarios que, según ellos han adelantado, van a permanecer en la Plaza Lavalle, allí frente a tribunales, frente a la sede de la Corte Suprema, hasta conseguir la finalidad que han venido a obtener, que es que se anule la reforma de la Carta Magna Jujeña, Amelie. Gracias, Fabi. Nos está llamando Gonza desde el móvil. Hola, Gonza. Gracias. Hola Meli, muy buenas tardes para vos, para Mary, para Fabi también y para toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión.
Las novedades en la agenda legislativa pasan lógicamente por la única convocatoria que tenemos de manera oficial, que significa la reunión número 20 de juicio político desde que comenzó este proceso allá por el 26 de enero, si mal no recuerdo, de este año. En cuanto a la citación, sabemos que ya tenemos oficializadas 2, pero me voy a detener también en otra cuestión que no tiene que ver justamente y únicamente con esta convocatoria, porque recordemos que están convocados tanto Marcelo Silvio de Alessandro, el ex titular de la cartera de Justicia y de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el gobierno anterior, sino que también está convocado Ignacio Maíquez, justamente que es el juez del departamento, en este caso de penal juvenil, y también, recordemos, de la provincia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo contravencional. Pero además, en las últimas horas, Meli, y esto habla de una actualización respecto al texto principal de esta convocatoria que se viene haciendo por el tema de la coparticipación, hubo 2 notas agregadas, porque esto me da a entender, y bueno, justamente estamos con 2 periodistas de los más especializados en esta cuestión de juicio político que me podrán ayudar, porque se han sumado 2 nombres a lo que sería involucrar nombres dentro de la investigación general de esta cuestión de la transferencia de la coparticipación, que subió en su número minoritario de 1,4 al 3,75, es lo que se está investigando. Se está tratando de recabar información, pruebas y comprobar justamente las mismas respecto a algunas vinculaciones, como por ejemplo la de Silvio Robles, mano derecha de Horacio Rosati, el presidente de la Corte Suprema, con de Alessandro. Justamente de Alessandro presentó una nota alegando que no iba a poder estar en la semana anterior y por eso se lo espera mañana. También al mismo tiempo, con las PASO tan cerca, uno piensa, bueno, vendrá realmente con una cuestión política tan cercana y tan importante en el medio, pensando en los sistemas de país que se ponen en juego. Bueno, voy a leer básicamente cómo quedaría conformado el texto con estas 2 notas agregadas, porque a la investigación, es decir, que por el artículo 53 de la Constitución Nacional se está hablando sobre la coparticipación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la investigación por posible, justamente, mal manejo, mala disposición por parte de, bueno, Horacio Rosati, el presidente de la Corte, y los doctores que también la integran. Hablo de, justamente, de Maqueda, de Rosenkrantz y de Lorenzetti. También se le suma a estos, es decir, un apartado que dice, incluyendo también al doctor Gabriel María Astarloa, Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y al doctor Miguel Federico de Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de justamente la Corte de Justicia. Acá está, sin dudas, lo que significa el agregado, lo que significa no solamente la convocatoria de las 2 personas mencionadas anteriormente, sino además que dentro de lo que se está haciendo en la investigación general, no solamente se menciona a los titulares o a los integrantes en realidad de la Corte Suprema, sino que también se suman a esto Astarloa y de Lorenzo. Atentos a estar con esto, porque mañana va a ser sin dudas uno de los temas principales. Tengamos en cuenta que tal vez estas notas tengan vinculación, y te pregunto, Meli, Fabi, Meri, a la posible no presencia de Marcelo de Alessandro. Digo, me pregunto, lo consulto en voz alta, lo pienso en voz alta, pensando en que tal vez la reunión va a comenzar mañana a las 11 de la mañana, un horario que no es habitual, por lo general siempre suele ser a la 1. Esto puede ser una modificación porque tal vez alguno de los invitados a prestar su testimonio haya pedido que se adelante un poco más el horario de comienzo, pero al mismo tiempo porque tal vez no sea tan extensa, digo, la reunión, teniendo en cuenta que tal vez no venga de Alessandro mañana. Hola Gonza, ¿cómo estás? Acá María. No, sí, Astarloa ya había sido convocado previamente en el marco de la causa de coparticipación. Astarloa es el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, que la idea es que venga un poco para dar cuenta de la otra postura en el medio del litigio entre la Nación y la Ciudad por el aumento, la baja de la coparticipación. Bueno, ya vimos algunos funcionarios de parte del Gobierno Nacional. La idea es que Astarloa dé cuenta de la postura
postura que había tenido la ciudad de Buenos Aires. No vino la vez pasada, ya fue No citado. vino, ya fue Claro. citado, no había podido venir, Claro. pidió reprogramarlo. La expectativa es que venga mañana porque, como vos bien decís, está la duda si va a venir Maíquez, si se va a venir D'Alessandro. Entonces, Claro. como ya se hizo la convocatoria, los diputados van a estar acá, la idea es tener que haya otros testigos para que respondan a algunas preguntas Sí. en el caso de que los dos protagonistas no terminen Y viniendo. aparte, perdón, ya vino Robles. Igual, perdón, Entonces, Meli, queda- perdón, sí. quiero aclarar algo, Meli, perdón, a las dos y a Fabi también. No están presentes estos dos nombres de Lorenzo y Astarloa como invitados a prestar su testimonio para mañana. Están como... Es decir, en las ok. citaciones que se han agregado están incluidos en el texto dentro de la investigación general. Es decir, que en esta causa, por la coparticipación, no solamente se está investigando a los doctores, a los 4 doctores que forman parte de la Corte Suprema de Justicia, sino que además incluye a Astarloa y también a De Lorenzo, para que se entienda. Si mañana están presentes, bueno, puede ser. Ahora, no están en la famosa citación como invitando a las siguientes personas, punto. 1, Astarloa, 2, De Lorenzo. Quiero aclararlo, que están incluidos en un texto como en la investigación general. Así es como lo he observado recién en la página oficial. No, yo decía que, digamos, ya vino Robles, que era como un poco el entre comillas, le voy a decir, el plato fuerte, el que podía dar, bueno, D'Alessandro también lo es, pero si ya vino Robles y usó este artículo 18 y después el artículo 8, creo Sí, que era el artículo 18. 8. 18. No, 8 y 18B. El 8. 8 y 18B del Estatuto de la Claro. Justicia. O sea, usaba el 8 y usaba el artículo 18 18, también. sí. O sea, los dos eran con 8, el riverito. Y lo usó sistemáticamente, a pesar de que eso puede ser interpretado como reticencia por parte del testigo y lo puede complicar. Quienes vengan después, D'Alessandro va a tener un comportamiento, suponemos, similar. La justicia no lo puede usar. ¿Cómo? El de No, la justicia no el lo 8 puede no. El 8 no, pero el otro Le sí. quedan los otros. Claro. Le le queda el quedan- 18. Le queda el 18. Sí. Digamos, y a Robles se lo notó, no sé ustedes qué sensación les quedó, y vos ahora, Mary, lo vas a traer porque trabajaste sobre su declaración. Estaba nervioso, se le quebraba la voz, no tenía un dominio absoluto de la escena. En ese momento, primero, cuando leyó ese escrito para contar que, bueno, no estaba obligado a declarar en contra o que la declaración frente a la comisión lo dejara en una situación peor frente a la justicia, uno dice, bueno, si ya pasó esto, me imagino que un derrotero similar tendrá una exposición de D'Alessandro. Yo no creo que puedan darse el gusto de no venir, como sí ha pasado con otros. No creo que sea el caso. Claro. No sé qué piensan mis compañeros. No, es lo que dice por Gonzalo eso, igual. Sí. No, la duda es, Claro. Sí, ¿se Mary. cree que D'Alessandro va a venir? Están habiendo conversaciones que obviamente siempre nos enteramos de un pequeño porcentaje de estas conversaciones, pero hay conversaciones, la idea es que venga D'Alessandro. Hoy en día hablas con la Comisión de Juicio Político y te dicen, nosotros contamos con que va a venir mañana, está habiendo una reunión, seguramente nos enteremos a las 8 o 9 de la noche del día de hoy, como fue la semana pasada. La idea es que D'Alessandro comparezca. La duda es si va a ser mañana o va a ser después de las PASO, de manera de no perjudicar la precandidatura Claro. de Horacio Rodríguez Larreta. Pero D'Alessandro va a venir. Igual quedó bastante, me parece a mí, desde el punto de vista político, y cómo se podría... Vieron que las 2, 3 últimas, el sprint final de cara a las elecciones siempre es, bueno, ahí cualquier piedrita en el zapato te puede tirar muy para atrás en una proyección electoral. Sin embargo, me parece que este tema fue bien cruzado por Larreta, en el sentido que hoy por hoy no es algo en lo que él está totalmente identificado o asociado. No estoy hablando de los nichos que se dedican al periodismo político o a la política misma. Estoy diciendo para la ciudadanía en general. No, sí. Me parece que está bastante despegado de esto, Sí, Larreta. es como el resto de la... A ver, a lo largo de estos 7 meses prácticamente completos, estamos en el mes 8, sí, 7 meses y monedas que se ha desarrollado este juicio, la incidencia que ha tenido en la agenda ha sido esporádica, con algunos puntos altos,
Pero está claro que no es un tema de comodilla en la ciudadanía. El día a día está preocupado. Bueno, hoy lo veíamos en San Cayetano, ¿no? O sea, la necesidad de sostener un salario, el tema de la inflación. Esos son los temas que efectivamente preocupan. Alquileres. Pero al margen de eso, alquileres, por supuesto, pero al margen está claro que cualquier derrotero que tenga incidencia o de alguna manera salpique a la reta hoy, A ver. no va a ser bienvenido. Entonces, en función de arriesgar de alejar cualquier tipo de inconveniente, de generar algún tipo de inconveniente, yo creo que lo más A probable ver, a no favor venga. de lo que decís vos, Fabi, creo que desde ya no es casual el orden en el que fueron tratados los expedientes, porque para esta época podríamos estar frente al expediente, qué sé yo, del fallo 2x1, o podríamos estar bajo el expediente de la obra social. Sin embargo, todo se ordenó de forma tal que este momento, ¿no?, del trabajo de la comisión coincidiera con las elecciones. No somos ingenuos en ese sentido, porque incluso es lo que motivó la apertura de los causales para ver si se podía motivar un juicio a los cortesanos. Sí, Este es absolutamente. el tema. Sí, este es el tema y te lo decían hace 6 meses cuando se estaba pensando todo el cronograma. Había expectativa de que hubiese en simultáneo el tratamiento de la causa de coparticipación con estas citaciones, con las elecciones. Después todos Sí. son insumos para la campaña, eso tampoco hay que Sí. negarlo. Siempre se pensaron como insumos para la campaña, pero bueno, estamos viendo claramente que en el marco de la crisis, de la pérdida de poder adquisitivo, de la inflación y bueno, todas las cosas que sabemos, mucha repercusión está teniendo. No, incluso cuando estábamos frente a otros momentos del trabajo de la comisión que eran realmente escandalosos, como toda la cuestión vinculada a los casos en primera persona del fallo 2x1 de obra social, ni siquiera allí, que es como que uno no podía evitar sentirse identificado o conmovido, ni siquiera allí tuvo repercusión o escalabilidad más allá de este escenario que es el Congreso. Gonza, te veo con ganas de ir a almorzar. ¿Qué querés que te diga? No, ya Está cerrado. almorcé. Tengo ganas de ir a votar porque tengo la urna tan cerca. Tengo la urna tan cerca. Ah, que quiero ir eso es a no, mirá, votar. Es un estamos buzón, viendo- me Pasa parece que un no buzón me- eso más que una urna. Ya. No nos vendas un buzón, ¿eh? Y no, tiene el logo de la República Argentina, ¿eh? No, ¿eh? Qué Esto lindo, está como un poquito intervenida más esa fuerte, urna. Un poquito más fuerte. Sí, es hermoso. Me encanta. Es hermoso, exactamente. Es más, acá, Fabi, acá no se puede observar por la cámara, Sí. dice sección, tiene unos espacios, está todo enmarcado en madera, Sí. espacio, circuito número, mesa número, es decir que es como un simulacro de lo que sería una urna gigante que representa la democracia aquí en el Congreso de la Nación. Muy linda, la verdad, muy Sí. colorida y que, bueno, nos representa ahí mucho, no solamente como país, sino por lo que va a venir el fin de semana. Así es, Gonza. Ya estamos, algunos ya están sufriendo por adelantado o están justificando la cara de dormido con la que van a venir el lunes que viene. No quiero dar nombres, no quiero dar nombres. No des, Es. no des. Claro, Bueno, no. Yo vengo directo de Mar del Plata, directo. Bueno, se va justificando, sí. Mientras que salgas temprano y te cuides en la Bueno, sí, ruta, está. Viene Nos el ve- nos- micro. nos- Creo. Claro, Nos vemos- sí. nos Mientras vemos que pueda acá. dormir en el tren, de Exacto. vuelta, ahí estaría bien. Dale. Bueno, Gonza, te mando un Muy bien. saludo. Gracias. Nos estamos viendo, Meli. Un saludo grande para Meli también y para Fabi. Muy bien. Fueron dados de manera automática. Bueno, hablamos de la Comisión de Juicio Político. ¿Quién sino que María para que Pero nos por Pero nos vamos favor. turnando con María, Fabián. juicio, Esto da caferata. dos. María, juicio, caferata. Porque la caferata siempre no se pierde detalle de la Comisión de Juicio Político. Yo igual ya estoy para discutir, ¿eh? Porque vos decís que a Robles lo viste muy nervioso, Sí. sin gran manejo. Yo lo vi imperturbable. A ver, te voy a decir una cosa. Cuando le hablaba al comienzo Leopoldo Moró, el tipo miraba para otro lado. Sí, no, estaba nervioso. Nunca le dirigía directamente la mirada. A y mí me siempre transmitió- cruzado de brazos, una Sí, postura muy sí, defensiva. pero no significaba mirando- pero yo algo de esto de lo que dijo Meli, yo creo Y que sobre pasó. todo, ¿sabes cuándo te digo? Yo, por lo menos, lo que percibí. Aparte, estos Sí, qué sé nosotros yo, estábamos acá, vos sí, quizá lo viste por tele. sí, es aparte es interpretativo, pero viste que hay algunas cosas que nosotros solemos prestar atención, que es las inflexiones, la cadencia, la respiración, o sea, todo lo que esa persona no puede controlar, ¿no? Todo lo que es su comunicación no verbal.
yo noté una inflexión, o sea, claramente en la primera parte de su exposición para mí estaba tenso, estaba inseguro, a mí me transmitió nerviosismo y me transmitió angustia. Su voz se quebró, tuvo que hacer más... Coaching ontológico. Sí, tuvo que hacer más de una pausa para tomar aire, o sea, había algo de su ánimo que estaba dominando el discurso, más allá de lo que él quería mostrar. Esto es una interpretación que hago yo, podemos... ¿Vos veías la serie esta? Lie to Me. Sí, no, y además yo suelo estudiar y profundizar sobre estas cosas, entonces te digo que para mí corporalmente es una persona que estaba pretendiendo que no estaba nervioso y estaba haciendo un esfuerzo para mostrarse seguro porque había algo que él tenía que leer y ahí él controlaba ese mensaje. Después lo que se le venía, bueno... viste, es como en cualquier situación de interrogatorio. Es una situación, aparte, de mucha ansiedad, porque vos ahí ya no dominás la escena. No, pero coincido en ese nerviosismo, coincido en esa necesidad de aparentar un control sobre una situación. A lo que voy fue un interrogatorio encabezado principalmente por Leopoldo Moró, que sostuvo las preguntas sistemáticamente durante varias horas. Fueron casi 5 horas y durante esas 5 horas... no se movió de las 3 respuestas automáticas que tenía sobre el artículo 18. La única que agregó fue la de cuando la descripción que hizo Silvina Batakis del croquis. Claro, de la reunión en la que ella participó y que para el oficialismo fue un triunfo, digamos, haberle conseguido... haberles arrancado. Eso. Pero después no aportó nada. Bueno, no, está bien, por eso son dos cosas. O sea, de nuevo, ahora vos nos vas a decir y todo, pero son como dos cosas distintas, ¿viste? O sea, vos decís, es un hábil declarante, estaba preparado, sabía más o menos sobre qué, viste, como en la pileta, sobre qué andariveles, digamos, cruzar el agua. Sí, sabía y no, casi como que no hubo en ninguna situación donde se quedó sin... Acá me confirman que no viene Maika, ya está confirmado. Mira. ¿Ok? Mira. Listo. Ahora tenemos que ver lo que pasa con D'Alessandro. Con D'Alessandro, a mí ya me están diciendo que creen que no va a venir. Uno ya me dijo, me confirman que no. ¿Y entonces qué harán con la comisión? Quedan 2, no, están los 2, hay todavía 2 personas que están citadas, que fueron invitados y hay expectativa que al menos alguno de ellos 2 venga. No tengo todavía las confirmaciones, Recordemos que es el Procurador General de la Ciudad y el que es el secretario, es el que está a cargo de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la idea es que la convocatoria se siga llevando a cabo. Hay que ver cómo se avanza respecto a D'Alessandro, si efectivamente no termina compareciendo, porque sería la segunda vez que se ausenta. Hay que ver cómo políticamente lo quieren manejar, porque seguramente... Y que esgrime, porque por ahí tiene una manera de justificar, qué sé yo... No, dijo va a venir la semana que viene y no viene o mañana. Porque por el escenario político. Yo creo que va a esgrimir algo, pero por ahí no les conviene decir, efectivamente, como decía María, hay algún tipo de acuerdo para que venga la semana que viene, conviene más que testifique a ser, entre comillas, bardo, digamos. Totalmente. Sí, si no vas a salir a decir... Bueno, Mary, nos gusta hablar de este tema nosotros, nos enganchamos. Estamos muy metidos, Mabel, por favor. Sí, Mabel, te pido por favor, conectá con nuestra capacidad de oratoria y nuestra locuacidad sobre este tema. Pero bueno, qué sé yo. Vos sos la que mandás acá, vos sos nuestra DT, así que vos nos marcás el ritmo. Bueno, brevemente, yo voy a hacer un poco de historia. ¿Qué pasó la semana pasada? Estuvieron con toda la presencia de Silvio Robles, ya lo sabemos y después lo vamos a tratar al final de todo con las preguntas que no se respondieron. Vamos a seguir discutiendo sobre los tonos de la voz. Podríamos poner un tapecito después para hacer nuestro propio análisis. Pero también estuvieron Alejandro Rodríguez, el secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema, y estuvo Alejandro Otero, que es un contador de la FIP. No estuvo presente, como estábamos hablando, el exministro de Justicia y de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, que se ausentó por cuestiones personales. Vamos a ver hoy seguramente a la noche, sabremos si va a venir el día de mañana. Las especulaciones que nos están dando por estas horas es que no va a terminar compareciendo. Hay que ver cuál es el argumento y si termina habiendo un acuerdo político para que sí venga después de las PASO. Antes de ir a Robles, quiero repasar un poco qué fue lo que dijo... la hipótesis ya la hemos repasado 1000 veces. ¿Cuál es la hipótesis cuando estamos hablando de la causal de coparticipación? No, la hipótesis del Frente de Todos es que hubo una negociación entre un sector del gobierno porteño, que está a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, hoy
precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, para negociar con la Corte Suprema de Justicia un aumento de la coparticipación que había disminuido en su momento Alberto Fernández, que previamente también había disminuido, había triplicado Mauricio Macri. Esto de subiendo el 2,3 al 2,95, que fue la acordada que salió de la Corte Suprema, y hay toda una discusión en torno a los números, y por eso traigo el testimonio de Otero. A ver, ¿por qué, de dónde viene el decreto de Mauricio Macri de triplicar los fondos? ¿De dónde viene el fundamento de después de Alberto Fernández de reducirlo? ¿Y por qué la Corte Suprema lo termina llegando a ese 2,95%? Y vamos a spoilearlo de alguna manera, no hay fundamento y ni hay ningún argumento técnico que explique el porqué de estos números. Vamos a la próxima placa. ¿Qué es lo que dijo Otero? ¿Qué es lo que yo rescaté lo que dijo Otero a lo largo de su intervención? Porque vieron que fue a Robles, lo dejaron para el final, de manera tal que nos quedáramos escuchando lo que tenían para decir el resto de los testigos. Primero esto, que ya lo había dicho Silvina Batakis la semana anterior. Hubo una curaduría, ¿viste? O sea, no se eligió un momento cualquiera para que apareciera Robles. Al final, ya estaba presente casi desde el principio. Sí, estaba en una sala contigua. Exactamente. Y era como un artista, casi nadie podía dar certidumbre si estaba o no estaba, ¿viste? No. Vino, llegó, no llegó. Y bueno, era la estrella del día, Sí, está bien, lo dejaron para lo último. Sí, bueno, igual y cuando entró fue como, se escucha. Hubo el ruido de los voceros, el famoso, que se les escapó. El silencio que aturde. Sí. A ver, ¿qué es lo que dijo Alejandro Otero, contador de la AFIP? Y esto es importante porque hace al otro de los ejes, más allá de la negociación política, sino al contenido, ¿no? de esos números de coparticipación que se fueron manoseando basándose en lo que fue la transferencia de la policía a la ciudad de Buenos Aires. Lo que dice Otero primero es que en el decreto de Mauricio Macri, que aumenta de 1,4 a 3,75%, nunca se explica el fundamento de ese incremento. Recordemos que lo sube primero a Macri a 3,75 y lo tiene que bajar a 3,50% por la objeción que recibe de parte de muchos de los gobernadores. Este es otro de los puntos, y que hace la discusión que se está viendo es por qué se toma la decisión de solventar la transferencia de la policía con puntos de coparticipación en vez de hacer transferencias de dinero. Es decir, esto va a significar determinada cantidad de oficiales, determinada cantidad de presupuesto y gasto en armas, en móviles, y hacer un balance sobre lo que va a costar eso. Y sí, bueno, entonces la nación le transmite esa cantidad de dinero a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo que dice Otero es que la transferencia del servicio de la policía y la ciudad debería haberse solventado por vía presupuestaria, precisamente en vez de puntos de coparticipación, que es lo que está sosteniendo un poco también el gobierno nacional. Recordemos igual que de fondo hay una discusión que se está dando en torno a la ley de coparticipación y qué lugar ocupa la ciudad de Buenos Aires, que requiere una reforma estructural más profunda. Pero bueno, en principio lo que se está discutiendo es la acordada de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a la próxima placa. Y esto se lo pregunta a Marcelo Casareto, que es uno de los principales voceros en lo que tiene que ver con el interrogatorio sobre coparticipación y cómo afecta puntualmente a las provincias. Marcelo Casareto le pregunta, ¿la cautelar de coparticipación de la Corte Suprema distorsiona la coparticipación federal, es decir, lo que perciben el resto de las 24 provincias de la nación? ¿Y qué es lo que dice Otero? Sí, porque los recursos de la nación financian erogaciones que se gastan en el conjunto de las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Y además fija mediante un fallo algo que tiene que ser fijado por la ley de coparticipación, ¿no? Esto que les mencionaba, que es una discusión de fondo, pero ¿qué hace? Porque en la ley de coparticipación, lo que se recauda de los impuestos se distribuye. Por un lado, lo que sostiene al Estado Nacional, y por otro lado, que va directamente a las provincias. Ahora, el Estado Nacional no tiene un territorio, no tiene un ente. A donde termina derivándose esos ingresos es a las provincias. Entonces, lo que se sostiene del Frente de Todos es que, si bien de donde salen esas erogaciones es de parte lo que recauda la parte del Estado Nacional, como esa parte iría de todas maneras a las provincias, el hecho de que se haya incrementado la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires va a terminar afectando al resto de las 24 provincias. Esto lo quería traer porque hace la discusión que va en paralelo a la cuestión política del fallo. Mary, las placas que siguen ya es las declaraciones de Robles. Sí. Entonces hagamos una cosa, si te parece bien. Hacemos una pausa. Perfecto. Y nos quedamos con el plato fuerte Claro, para dentro de un ratito, tenemos más ¿te parece? informaciones. ¿Qué manejo de los tiempos, Mabel? Tenemos más informaciones para este boletín de la Comisión de Juicio Político de Calentita, que la damos a la vuelta. Y nunca se dijo en la televisión. Nunca, nadie la dijo antes. Ya venimos.
Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. El servicio educativo como servicio público esencial. No estamos hablando de estatizar nada ni de hacer otra cosa que declarar que ese servicio de educación, sea en las escuelas de gestión pública o estatal o en las escuelas de gestión privada, es un servicio público esencial, igual que una guardia médica. Bueno, justamente hace un mes y medio he presentado el último proyecto, por ejemplo, con 19 diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos en ese momento, es decir, que el litio sea declarado de interés estratégico para nuestro país. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Ella es tu voz en DTV Noticias. DTV, el periodismo en el Congreso. Buena semana, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos. Hay un proyecto por el cual yo trabajé muchísimo y somos muchos los diputados y diputadas que hemos trabajado, pero veo muy difícil que eso pueda darse, y es el proyecto de humedales. Creo que es un proyecto muy importante para la Argentina también. Todo lo que tiene que ver con la agenda ambiental, en ese caso el de trazabilidad también entra. La creación de la Defensoría MIPYME, pero en el marco de el Poder Legislativo, que creemos, porque existen un montón de regulaciones y las pymes no encuentran, bueno, lo voy a estar
presentando, yo creo que lo estoy consultando con dirigentes pymes también, están muy entusiasmados, una comisión bicameral que a similitud de lo que está legislándose en el resto del mundo, cumplamos acá porque supuestamente la defensa de la competencia, por ejemplo, está dentro de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuánto hace que no está elegido el defensor del pueblo? DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género, lunes, 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, acá estamos de regreso después de la pausa y María nos dejó con la vara bien alta. Absolutamente, con el caramelito a punto así de... Sí. No, pero hagamos antes una actualización. Entonces, una actualización. Porque acá Fabi tenía información de último momento. Actualizamos entonces porque está citada para mañana a las 11 la reunión de juicio político. La confirmación ya a esta hora de que Maíquez, estamos hablando de Juan Ignacio Maíquez, no va a participar. Se excusó mediante una misiva que envió a la comisión. Y también me acaban de comunicar que van a pedir, María, sanciones de la Corte al vocero de Rosati, Silvio Robles. Por su reticencia. También de Rosario. También de Rosario, claro. Pero en principio no... ¿Es Rosario? Ah, es Santa Fe. No, es de Rafaela. Ah, tienes razón. Es de Rafaela, mira. Rosati, Horacio Rosati. Pero Silvio Robles no sabía que era rosarino. Más allá de eso, van a pedir entonces, reitero, sanciones de la Corte Suprema al vocero del juez que la encabeza. Y te preguntas por qué van a pedir sanciones al vocero. ¿Por qué le van a pedir sanciones? Bueno, vamos a repasar un poco lo que fueron las 5 horas de interrogatorio
qué duró las preguntas que le hicieron a Silvio Robles de la vocalía de Horacio Rosati. Fueron 5 horas tensas, 5 horas en las cuales más de un diputado se removía en la silla y terminaba los insultos con diputados y diputadas de otros sectores políticos. Fue muy tenso. Leopoldo Moró sostuvo el interrogatorio durante mucho tiempo, pero es que nos enfrentábamos siempre con un Silvio Robles renuente a responder hasta la más sencilla de las preguntas, porque, por ejemplo, nunca pudo dar cuenta de qué es lo que hacía la vocalía. Nunca dio detalles sobre cuáles eran sus funciones. Pero de todas maneras... Y eso sí es reticencia, porque ahí no tenés, digamos, ningún argumento para decir de no contar qué tareas veías dentro de la vocalía. Que fueron respondidas porque, a ver, han habido otros secretarios de la Corte Suprema, han habido otros integrantes de la vocalía de Rosati incluso, y que han respondido las mismas preguntas que el propio Robles rechazaba responder, alegando el artículo 8 del reglamento del Poder Judicial de la Nación. Entonces ahí está la discusión. Si ya hubo antes otros secretarios y otros funcionarios de la Corte Suprema que no tuvieron problema en responder a las preguntas, bueno, si vos efectivamente ante todas las preguntas haces, que después vamos a estar repasando, un intercambio entre el artículo 8 y el artículo 18, bueno, da cuenta de una postura frente a un interrogatorio cuando es el deber de los testigos responder a las preguntas, a menos que, ahora lo vamos a discutir, puedan ir en perjuicio y implique declarar contra sí mismo. Pero bueno, lo primero que hace Robles cuando se sienta es pedirle una carta. Y en la lectura de esa carta un poco va a decir más de lo que va a decir el resto de las 5 horas del interrogatorio. ¿Qué es lo que dice? La carta dice: desde la creación de esta comisión, en este recinto, algunos diputados me han acusado falsamente de algunos hechos. Esos diputados han intentado construir una historia a base de calumnias o fantasías. A ver, desde que comenzó la comisión de juicio político, que fue recorriendo diferentes tipos de causales, un poco el ojo está en Horacio Rosati, en tanto ese quinto cortesano misterioso que tiene cierto poder adentro de la Corte Suprema, al cual se le adjudican haber intercedido en muchos de los fallos de la Corte Suprema. Uno de ellos es el de coparticipación, que se está tratando ahora, pero también es el que declaró la inconstitucionalidad de la Corte Suprema del Consejo de la Magistratura. Bueno, su presencia constante más allá de vocero de Horacio Rosati. Entonces, él arranca diciendo, desde que arrancó todo este proceso de investigación a los jueces, constantemente me están achacando cosas a mí. También por lo que tiene que ver lo que fue durante la investigación de la obra social del Poder Judicial, recordemos que cuando Héctor Marchi se presenta, acusa directamente a Silvio Robles de haber intentado ocultar uno de esos informes, ¿no? Entonces se fue recabando mucha información y muchas acusaciones que pesaban sobre Silvio Robles, que también sostiene: me han acusado falsamente, de esta manera me voy a abstener de contestar toda pregunta que pueda vincularse con las distintas acusaciones que se han hecho en mi contra o aquellas que se me hagan el día de hoy, sean o no sean judicializadas. Me amparo el artículo 18 de la Constitución Nacional. ¿Qué es lo que dice el artículo 18 de la Constitución Nacional? Y ahora entender por qué Robles se amparaba en este artículo de la Constitución para no responder a las preguntas. Vamos a la próxima placa. El artículo 18 es muy largo, agarro la que tiene que ver con a lo que afectaba a Robles. Dice que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en la ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por ley antes del hecho de la causa. Y esto es lo clave: nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Lo que sostenía Robles era que no lo podían obligar a declarar contra sí mismo, partiendo de la base de las diferentes causas que habían surgido a raíz de los chats filtrados de Marcelo D'Alessandro, que como resultado de algunas denuncias que hicieron gobernadores del Frente de Todos, empezaron a tener un trámite judicial, pero después se terminaron archivando. Y ahí estaba la discusión con Juntos por el Cambio. Porque es lo que decía, vamos a la próxima placa, ¿qué es lo que decía el Frente de Todos? Una vez que la causa está archivada, las 4 causas están archivadas, recordemos que una fue archivada por el juez Ramos, que compareció en la Comisión de Juicio Político precisamente para que explicara por qué había archivado la causa de los chats de Robles. Decía, como no hay causas en trámite, y el juez Ramos cerró todas, no puede ampararse en el artículo 18, por lo tanto tiene que responder a las preguntas, porque no está declarando contra sí mismo, porque no hay ninguna causa en trámite. ¿Qué es lo que decía Juntos por el Cambio? Y el principal vocero era Juan Manuel López de la Coalición Cívica. Es:
como ninguna de estas, como todas estas causas pueden ser reabiertas en algún momento porque no se terminó desestimando, no hubo sobrecimiento, la persona a la cual están haciendo el interrogatorio puede terminar autoincriminándose si llegan a ser abiertas. Por lo tanto, él tiene el derecho a ampararse en el artículo 18 y no declarar contra sí mismo. Las 5 horas de discusión giraron un poco frente a estas dos interpretaciones respecto a la Constitución Nacional, que es algo que ya hemos visto, en otras discusiones, lo hemos visto con la misma facultad de tratar a los chats adentro de la Comisión de Juicio Político, con el Frente de Todos diciendo que es legítimo porque eso es información pública que apareció en los medios de comunicación, y con Juntos por el Cambio diciendo, no, esto tiene origen ilegal, por lo tanto no se puede utilizar como insumo dentro del proceso. Bueno, esta fue otra discusión jurídica que caracterizó a gran parte de la reunión de comisión, pero que partía de la base de una Juntos por el Cambio abocado a defender a Silvio Robles y a que no diera declaraciones que pudieran perjudicar a Horacio Rosati o a uno de los otros jueces de la Corte Suprema. Porque ese es el otro tema. Los que están en el banquillo de acusados no es Silvio Robles, sino son los jueces de la Corte Suprema. En el caso de la causal de coparticipación, el ojo está puesto particularmente en Horacio Rosati, pero a los que se está acusando e investigando por mal desempeño de sus funciones es a los magistrados, no es a sus voceros, ni el resto de los trabajadores ni que estaban en la Corte Suprema de Justicia, ni es el propio de Alessandro que fue citado para el día de mañana. Algunas de las preguntas que fueron realizadas el día martes y que nunca se terminaron de responder, vamos a la próxima placa. Por ejemplo, vamos de las más sencillas a las más complicadas. ¿Se comunica con otras secretarías para transmitir directivas? Recordemos que ya previamente en las reuniones de comisión anteriores ya había habido funcionarios judiciales que habían identificado a Robles en determinadas tareas jerárquicas. Es decir, que muchas veces hacía, en calidad de vocero, daba indicativas. Daba sobre cómo y hacía de intermediario entre el propio Rosati y muchas otras dependencias de la Corte. En un momento, casi le arranque, Leopoldo Moró le pregunta, a ver, mínimamente, ¿hay comunicación con las otras secretarías en tu calidad, incluso como secretario de la vocalía? No respondió. Amparándose, este caso fue el artículo 8 del reglamento del Poder Judicial de la Nación. Porque iba cambiando, ¿no? Eran diferentes hits que iba intercalando según la pregunta. ¿Lo conoce a Marcelo de Alessandro? Tampoco lo responde, más allá de los chats. Lo extraño es que ni siquiera dijo que sí, luego de haber aceptado que participó en las audiencias de conciliación. Porque por lo menos podía haber dicho sí, lo vi ahí. O lo vi en la televisión alguna vez. Claro. Bueno, no, pero están preguntando si tiene un vínculo con él. No, si lo conocía. Le preguntan, Leopoldo Moró, ¿conoces a Marcelo de Alessandro? Después vendrían las otras. Claro, en todo caso seguiría, pero incluso cuando le pregunta si lo conocía, que podía hacer cualquier tipo de interpretación, de vuelta de conocerlo, porque sí sé quién es exactamente Marcelo de Alessandro, él dijo, me amparo en el artículo 18 porque no quiero declarar contra mí mismo, porque obviamente de acá sale toda la causa vinculada a los chats filtrados. Pero ni siquiera se lo no conocía. quería abrir ese capítulo, entonces no, ya está la primera de cambio. Claro. Pero igual estuviese parado en el segundo escalón, ¿no? Digamos, desde el punto de vista procesal, cómo viene actuando la comisión, cómo viene realizando las preguntas. Por eso, digamos, mostró reticencia. Claro, justamente. Y por eso lo van a denunciar a la Corte Suprema, como estaba contando acá el compañero. La segunda pregunta, que forma parte de una de las estaciones del día de mañana. Asesor el cumpleaños del fiscal es Ignacio Máiquez. Me confundí con el hermano Juan Bautista Máiquez, ahí tenemos un problema. Pero a ver, hoy en día Ignacio Máiquez era ex fiscal cercano a ambos y hoy en día juez de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los puntos de la investigación respecto a la relación entre Robles y de Alessandro, parte de los chats, pero la otra parte tiene que ver con que se los vieron llegar juntos a un cumpleaños en el Four Seasons el año pasado, ¿no? Digamos, no juntos que justo entraran y se toparon ahí y entraron juntos. O sea, acordaron para, claro. Se los vio llegar juntos. Claro. La idea es ahondar en eso, ¿no? Lo que se dio a conocer a través de información periodística es que se los vio llegar juntos. La idea de traerlo a Máiquez era preguntarle efectivamente, bueno, cuál es la relación que los une a los tres y ahondar
en el eje que parte de la supuesta amistad entre Robles y D'Alessandro como motivo para poner en duda el origen de la acordada que finalmente benefició al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de donde era funcionario propiamente D'Alessandro. Es cierta la denuncia de Héctor Marchi de que ocultó un informe de supervisión de la obra social del Poder Judicial. Este era otro de lo que mencionaba. Y en varias ocasiones Robles hacía hincapié en las denuncias que le había hecho Marchi, porque Marchi responsabiliza y le da le da mucha entidad al propio Robles en el poder interno de la Corte Suprema de Justicia. Puntualmente lo que le preguntaba Leopoldo Moró tenía que ver con estos 4 últimos informes que se hacen respecto al funcionamiento de la obra social del Poder Judicial. Una vez que hay el juez Maqueda termina renunciando a la supervisión precisamente por estas irregularidades, hay un traspaso de poder, se termina configurando otra instancia de supervisión, se llevan a cabo otros informes y hay algunos de esos informes que lo que denuncia el propio Marchi, que los había mandado a hacer, nunca terminan llegando a todos los jueces de la Corte Suprema. Entonces le querían preguntar si era cierto que el propio Robles había intercedido para que esos informes no llegaran a algunos jueces de la Corte. Se reunió en el 2017 con José Torello y Fabián Pepín Rodríguez Simón para negociar el fallo del 2x1 a los genocidas. Bueno, esto otro que les decía, si bien esta es la causa de coparticipación y esta misma hipótesis se va a sostener en la causal del Consejo de la Magistratura, de vuelta partiendo de la base de la relación que existía entre un sector del gobierno porteño con la Corte Suprema de Justicia, Robles aparece en otras de las causales que refieren al juicio político a la Corte Suprema. Y una de esas tiene que ver con el fallo del 2x1 a los genocidas. Que si recordamos, la hipótesis del Frente de Todos para ese fallo era que había existido una negociación nuevamente entre el gobierno de Mauricio Macri y un sector de la Corte Suprema de Justicia para otorgarle penas que beneficiaran a muchas personas detenidas por crímenes de lesa humanidad. Entonces le pregunta, si efectivamente José Torello y Fabián Pepín Rodríguez Simón, que son identificados por el oficialismo como quienes estuvieron detrás de ese fallo del 2x1, se había reunido con ellos para precisamente que en el 2017 saliera. Esto fue el primer pantallazo, de vuelta, sistemáticamente amparándose en el artículo 18 o en el 8 del reglamento del Poder Judicial de la Nación. Robles se negó a contestar. Fue una reunión muy tensa, con muchos gritos cruzados. Fue muy fuerte, no sé, ustedes se acuerdan cuando fue al final ya del encuentro. En el Frente de Todos estaban un poco desesperados sobre el cierre porque no había manera de hacerlo hablar. Y le dice, ¿durá 5 minutos? No me duras ni 5 minutos, que le dijo Tailade a uno de los diputados radicales. Morón a Martín. No, no, era otro apellido. Ahora. No me duras ni 5 minutos. Al santafesino, ¿sí? Bueno, ahora me voy a explicar, no me acuerdo, pero no importa. No solamente eso, sino con que, por ejemplo, el propio Juan Manuel Pedrini le dice su presencia es tan oscura como el resto de la Corte Suprema, ¿no? Y la interpretación que se hizo de parte de los oficialismo que la negativa de Robles a dar cualquier tipo de respuesta, era un reflejo de lo difícil y lo impenetrable que es en general la Corte Suprema de Justicia y lo gris y lo poco transparente que había. Así que vamos a ver cómo avanza puntualmente mañana. Y va a haber reunión, se van a tomar definiciones, pero en principio Mary, lo que... Me acuerdo de la canción Mary, como es la canción de Rubias de New York. Las Rubias de New York. Pero lástima que Mary está morocha. Pero más allá de esto... Hoy el tema son los cabellos. No sé por qué. No importa. Lo que pasa es que uno lo dice de envidioso. Sí. Más allá de eso, está claro que habrá reunión de la comisión. Hay que esperar unas horas todavía para guardar, como decía Mary, la definición de Marcelo D'Alessandro, que la semana pasada fue a las 8 de la noche aproximadamente. Hasta ahora siguen sin contestar desde sus enlaces de prensa. Pero digamos que efectivamente lo más probable es que no haya ningún testigo mañana. ¿Y entonces? Se reúne la comisión igual, evaluará las ausencias, emitirá este documento pidiéndole a la Corte Suprema la sanción para Silvio Robles y verá cómo continúa la agenda. Si efectivamente hay una negociación en marcha
para que se suspenda mañana la presencia de Marcelo D'Alessandro, o evalúan que la reticencia es tan importante como para solicitar el pedido a través de la justicia. Y efectivamente se tomó de la última sesión una prueba indubitable de la voz de Robles para contrastarla con los chats. Hasta ahora lo único que habían dicho era Tailade había hablado de la voz de D'Alessandro. Nunca había hablado de la de Silvio Robles. Tenés razón. Igualmente, la de Silvio Robles siempre hace lo mismo. Me amparo en el artículo 18. Ese tramo igual te sirve para comparar. Se puede comparar igual, claro. No, ya sé. Ese tramo lo usás para comparar. Pero bueno, no importa, digamos que es esa la situación. Y no había muchas variaciones en las palabras que podían aprovechar. No había muchas, demasiadas. O sea que sobre la cuestión, medio como, si querés que tenía... Yo me acuerdo que acá cuando le invitamos al diputado Casareto dijo, a mí la verdad que si se quieren poner a hablar o opinar, si el chat se puede filtrar, no se puede filtrar, a mí me tiene sin cuidado porque el contenido del chat es lo que vale y es lo que nosotros vamos a observar. Y ahí hay una relación de confianza probado entre Robles y D'Alessandro y como resultado de eso inferimos claramente que hubo un fallo favorable. Viciado, ahí no me salía la palabra, gracias. Viste que el lunes no conocés eso el tema del glosario no lo tenés como muy a mano. Tampoco hubo en ese sentido debate sobre el tema concreto de cómo vino el chat, cómo no vino el chat. No, sobre el chat específicamente no hubo nada. A ver, hubo una discusión eterna reaparece todo, pero digamos, no se avanza. Con la visita de Robles, no. Eso es lo que preguntaba. No, a ver, o sea, vino Robles, artículo 18, artículo 8, pero más allá de eso, en algún momento alguien de la oposición dijo, perdón, ¿cómo se obtuvo? ¿De dónde están? O sea, ¿qué pasa con los chats? ¿Qué onda? ¿No lo charlamos? Le hacen preguntas sobre los chats. Él dice que no va a responder sobre ese tema. También, a ver, recordemos que no tal vez en el último encuentro, pero la discusión un poco fue agotada durante la presencia de los dos jueces de Ramos Padilla y el otro juez Ramos que habían intercedido las causas. Siempre vuelve a reflotar alguna que otra intervención que pone en duda de parte de Juntos por el Cambio que el oficialismo se esté valiendo de la información de los chats para avanzar con el juicio político, pero no, en principio no, yo no tengo recuerdo que haya habido muchas objeciones por ese lado. No, yo tampoco, por eso les preguntaba. Hubo otras, pero no esa. Sí. No, la cosa se puso espesa porque no había aprovechamiento testimonial, no había colaboración del testimonio de Robles. Y Robles, de los chats se desprende que le dice a D'Alessandro, yo no sé si es una sola conversación o se presume que fueron varias, no sé eso, que si se puede reconstruir. Dice, bueno, espero que de ahora en más el fallo sea conocido como el fallo Robles. Sí, ese es el que más fuerte. Eso es un extracto súper contundente. Sí, que hablaba de cuando arranca el litigio entre el gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires, que la Ciudad de Buenos Aires denuncia a la Nación por haberle reducido la coparticipación y se lo denuncia frente a la Corte Suprema de Justicia. Originalmente el gobierno nacional pide que Rosati no participe de la discusión y de la acordada que termine surgiendo precisamente por la sospecha de la relación que existía entre D'Alessandro y Robles. Finalmente la Corte Suprema sostiene que Rosati va a formar parte y es esa nota que le manda Robles a D'Alessandro. Ojalá hagas pasar este fallo como que es el fallo Robles, como que él intervino para que Rosati participe, del acordado del fallo para salir a corte. Después se supo, pero yo es algo que voy a traer solo con mi memoria, porque hubo una serie de peritos que presenta la Ciudad de Buenos Aires, son peritos informáticos que pudieron... Bueno, se puso, se encontró a los que habían hackeado los teléfonos, todo eso existe. Claro, el mecanismo, ¿no? Después habrá que ver, bueno, si estas personas que hackearon el teléfono pueden terminar de contar o de declarar quiénes son, a quiénes responden. Eso es distinto porque esto sí está siendo judicializado. Claro, pero bueno, esto no puede ser...
sé, ¿esas personas no pueden ser citadas por la comisión en todo caso? ¿O no le importa a la comisión? No lo sé, pero de vuelta, al haber una investigación judicial en curso, ahí efectivamente tenés a alguien que pueda decirte, puedan pararse en el artículo 18. Igual si lo pones a pensar, Aldo Tonón, exdirector de la Obra Social del Poder Judicial, está siendo investigado por las mismas irregularidades y compareció en la Comisión de Juicio Político. Sí, perdón, pero me agarró frío de buscar el abrigo. Sí, compareció, pero también en algunos extractos, en algunos momentos, dijo efectivamente que no podía, digamos, ser... es lo mismo, no podía en esta comisión, si él contestaba algunas preguntas, lo dijo en estos términos, me acuerdo, si él contestaba algunas preguntas, medio como que terminaba entrampado, dando crédito a una situación por la que él estaba siendo investigado. Entonces tenía que ser como muy cuidadoso de lo que respondía, porque por ahí si respondía en uno u otro sentido, según cómo estaba formulada la pregunta, quedaba el mismo, digamos, autoinclinándose. Víctima del proceso que se le sigue en la justicia. Y es verdad también, se da un proceso, si bien no sigue exactamente la misma huella que el juicio ordinario, por así decirlo, para diferenciar, bueno, obviamente están solapados porque tiene que ver con lo mismo. Entonces, si vos también en la justicia también tenés que decir, bueno, a ver un momento, ¿por qué este señor que es el ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que primero se pidió licencia y después renunció, estaba hablando con el vocal de un juez de la Corte Suprema? Porque es eso. O sea, cuando no puede explicar a qué se dedica, la verdad es que es bastante fácil a lo que se dedica. Es el vocero. Sí, bueno, pero te da una pauta de la reticencia para responder absolutamente cualquier cosa. Si no se podía responder algo tan sencillo como ¿qué hago en la Corte Suprema de Justicia? Y que medio como que no... Bueno, vamos a hablar de este tema justamente con nuestra próxima invitada porque está súper empapada de esta comisión. Hola, diputada Dolores Martínez, ¿cómo le va? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Bueno, recién teníamos una información de último momento que compartían nuestros compañeros que mañana los testigos que estaban previstos que declaren en la Comisión de Juicio Político, Máiquez y de Alessandro no van a venir. Bueno, nosotros nos vamos enterando al mismo tiempo que se enteran ustedes, porque... Bueno, lamentablemente la falta de previsibilidad que tenemos en este trabajo parlamentario, no lo digo solamente por esta comisión, hace que la información sea así, inmediata. Nos enteramos 48 horas antes, cuándo van a citar, a quién van a citar, y la verdad que es un poco desprolijo, ¿no? Sobre todo en momentos tan intensos, con tanta actividad, claro, y con un tema pero tan... preocupante, un tema que hay que tratarlo con muchísimo cuidado. Para mi gusto, un error lo que se está haciendo, pero bueno, está visto que el Frente de Todos quiere avanzar, así que nosotros lo que tratamos de hacer constantemente es estar posicionándonos para tratar de controlar el proceso. Ellos tienen la mayoría por un voto y esa mayoría es automática, hasta el momento sigue completamente alineada, no importa nada de lo que suceda, aplican el número más que tienen en la comisión y van para adelante. Nosotros lo que hacemos es controlar el proceso y tratar de garantizar un buen tratamiento hacia los testigos. Pero nuestra posición ya es conocida, es completamente contraria a lo que está sucediendo en esa comisión, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, diputada Martínez. Fabián ¿Cómo le va? La molesta. Más allá, ¿qué tal? ¿Cómo está? Más allá de la posición conocida por parte de la oposición en cuanto a discutir la eficacia o pertinencia de este juicio político, hasta ahora los testigos que han llegado de la Corte Suprema, ninguno ha tenido ha impedido o se ha negado a realizar algún tipo de declaración, obstruido, obstaculizado. Ahí está lo que le preguntaban desde el oficialismo. Así sea algún funcionario que estuviese en desacuerdo con lo que efectivamente llevaba adelante la Corte Suprema, como el propio Marchi, u otros que de alguna manera avalaban o estaban dentro del escudo de la Corte
Suprema como Monayer. ¿Cómo visualiza usted su posición, la postura de negativa rotunda de Silvio Robles a efectuar algún tipo de respuesta, como por ejemplo sí lo conocía Marcelo de Alessandro, de haberlo visto en las reuniones en las cuales yo participé mediando entre el gobierno porteño y el gobierno nacional? ¿Piensa que ha sido sana la intervención en ese sentido de parte del punto de vista del funcionario de la Corte Suprema, sin aclarar algunas cuestiones transversales? Mirá, yo vuelvo al principio. No creo que nada de esto sea sano. Lamentablemente lo que te digo es que este proceso está completamente viciado porque, a ver, yo quiero tratar de separar las cuestiones. Que uno esté en contra del proceso de juicio político a la Corte Suprema tal como lo está llevando adelante el Frente de Todos, o Unión por la Patria, o el kirchnerismo, o el cristinismo, o como se llame, no quiere decir que no observe y con enorme preocupación los problemas que hay adentro del Poder Judicial, ¿sí? La falta de transparencia, la falta de modernización, el destiempo con el que trabajan los jueces, las vacantes que están en distintos juzgados, digamos, la falta de control, la falta de dinamismo y precisión del Consejo de la Magistratura, incluso del propio Poder Legislativo. Digo, muchos de los temas que se están tratando en este proceso de juicio político son temas que pueden resolverse de la cuestión propositiva en temas legislativos con un buen debate parlamentario y lamentablemente eso no sucede. El kirchnerismo eligió 2 vías para tratar de resolver de alguna manera lo que todos miramos dentro del Poder Judicial, que es este escenario de desprestigio, de desaceleración de los procesos judiciales. El primero fue una etapa donde el kirchnerismo presentó efectivamente a través de Cristina Fernández de Kirchner y sobre todo en el Senado distintos proyectos de reformas de la justicia con una mirada completamente radicalizada sobre cómo hacer esa reforma. Cuando vio que ese proceso no funcionaba, fue por el lado del juicio político. De vuelta, 2 caminos que de ninguna manera en el sano juicio, en el marco de la razonabilidad, uno puede pensar en políticas públicas estables para una reforma necesaria que tiene el Poder Judicial. Entonces, si vos me preguntás específicamente por el testigo Robles o por los demás testigos, sí, yo creo que está bastante tirado de los pelos por momentos, que hay errores que comete el Frente de Todos, que hay errores que efectivamente cometen los testigos. Muchos no saben por qué están sentados ahí. Algunos tienen buena voluntad, otros no tienen tanta buena voluntad, algunos van a cumplir porque no les queda otra forma. Y vos me decías recién si efectivamente el Frente de Todos los trataba relativamente bien o aprobado, digamos, su tratamiento. Te vuelvo a repetir, nosotros estamos sentados ahí para garantizar eso. Yo no sé qué ocurriría si nosotros no estuviésemos sentados ahí, ¿sí? Entonces, y el Frente de Todos hay algo que está haciendo muy bien y hay que reconocérselo, es que está tratando de ser lo más prolijo posible en medio de todo este escenario de locura, como le digo yo, está tratando de ser completamente prolijo y eso se ve mucho en el perfil de la presidenta de la comisión porque sabe que está transitando por una cornisa, que están transitando por una línea muy finita, ¿sí? Muy finita, donde efectivamente todo este proceso de juicios políticos puede quedar en un gran papelón. Y yo creo que es una pérdida de tiempo para las instituciones, que es una pérdida de oportunidad, porque te vuelvo a decir, todos en la dirigencia política sabemos que el Poder Judicial merece reformas, necesita reformas. Ahora, cuando esas necesidades están solventadas y son usadas políticamente por un sector de la dirigencia, está mal, haga quien lo haga, está mal usarlo políticamente como lo usó el presidente de la Nación cuando impulsó este juicio político allá por mediados de diciembre, o usarlo electoralmente como quiere hacer ahora también el Frente de Todos, citando nada más ni nada menos que a todo el proceso de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires en medio del proceso electoral. Realmente a mí me da vergüenza
el procedimiento y cómo se mal utilizan las instituciones y lo que es nuestra casa política como es el Congreso de la Nación. Después nos quejamos o después nos sorprendemos cuando la gente nos mira y nos reclama de que la dirigencia está lejos de los problemas reales que tiene la gente o que no los sabe resolver. Dolores, ¿cómo estás? Acá María Caferata te saluda. Buenas tardes. ¿Cómo estás, María? Muy bien. Sé que vos seguís bien de cerca el tema. Es nuestra especialista. Igual lleva otro tema, lleva el tema de las elecciones y la última semana prepaso. Porque me dio curiosidad, estamos viendo acá sobre Callao, que está sobre donde está apoyado el Congreso de la Nación, Callao y Corrientes, hay un puestito en el cual están enseñando a la gente cómo hacer uso del voto electrónico. ¿Por qué hay cierto temor a la existencia de tardanzas con la utilización de dos sistemas distintos? Para las nacionales el voto papel y para las de la Ciudad de Buenos Aires que sea el voto electrónico. Quería preguntarte, bueno, si te preocupaba estos problemas y estas confusiones que hay en torno a el sistema de voto concurrente. Y al simultáneo, ¿qué opinabas sobre la discusión en torno al voto electrónico que se dio en el Congreso de la Nación, no solamente con el debate de la boleta única, sino también durante el gobierno de Mauricio Macri, sabiendo que Martín Lustó, uno de los el principal líder de tu espacio, fue muy crítico y muy duro respecto a la utilización de este sistema? Buenísimo, te agradezco la pregunta porque obviamente también esta es una forma de difundir cómo vamos a votar en la Ciudad de Buenos Aires el próximo 13 de agosto. A decir, en la Ciudad de Buenos Aires existe desde el año 2018 una reforma del Código Electoral en la cual se adoptó para la Ciudad de Buenos Aires la boleta única. Si ustedes bien recuerdan, en el Congreso de la Nación, ya una instancia institucional a nivel nacional, nosotros discutimos la boleta única de papel. Esa era la discusión. También como vos, que no pudo avanzar, lamentablemente quedó trunca en la Cámara de Diputados. Vos también recordabas en el año 2018, si no mal recuerdo, fue en la época de Cambiemos, en la época del presidente Macri, el impulso de la boleta única, ya no de papel como esta última vez, sino electrónica. Otro debate que también quedó trunco, que no pudo avanzar en ese momento. ¿Qué quiero decir con esto? A nivel nacional todavía no podemos ponernos de acuerdo sobre cómo evolucionamos de alguna manera hacia la boleta única, sea de papel o sea electrónica. Si a mí me preguntás, yo prefiero la boleta única de papel y nuestro espacio político siempre trabajó en ese sentido, hacia la boleta única de papel. Ahora, en la Ciudad de Buenos Aires están las dos opciones, boleta única de papel o boleta única electrónica. El jefe de gobierno tiene la potestad de elegir cuál de los dos sistemas se va a utilizar. Para esta elección, el jefe de gobierno eligió la boleta única electrónica, que es importante discutir esta diferencia. La boleta única electrónica es una boleta única, mirá, justamente acá tengo una al lado mío. Esta es la boleta única, ¿sí? Ahí está, no sé si se logra ver. Sí. Esta es la boleta única de papel, como verán, boleta única electrónica, que como verán es un papel, ¿sí? En definitiva, que lo que el sistema que se utiliza es a través de una máquina donde uno hace su elección e imprime y queda en esta boleta única de papel el voto de cada uno de los electores. En la boleta única de papel, electrónica, cada uno tiene la posibilidad de imprimir su voto y depositarlo en la urna. En el voto electrónico, que esa es la gran diferencia de la discusión, uno no tiene esta posibilidad. En el voto electrónico uno vota en una computadora y queda ahí el voto de cada elector. Ese es el voto que históricamente a lo largo de estos últimos años se ha ido dejando de usar en el mundo. No es compatible, dicen los más estudiosos en términos de la calidad de las elecciones, la calidad de todo el proceso electoral, no es lo mejor el voto electrónico, no así la boleta única electrónica, que vuelvo a insistir, nosotros fuimos críticos en el 2015 y seguimos prefiriendo la boleta única de papel, pero de todos modos hemos participado en todo el proceso de auditoría que se ha llevado adelante en la Ciudad de Buenos Aires con las distintas universidades
y hoy entendemos que están dadas las garantías. ¿Hace falta aún mejorar en la Ciudad de Buenos Aires todo este proceso? Yo creo que sí. Creo que se pueden hacer mejor las cosas. Hay un instituto de gestión electoral que está trabajando por primera vez con autonomía del gobierno de la ciudad y esperemos que de acá en lo sucesivo esos procesos mejoren. Y te hago una última aclaración. Es importante que todas las personas que vivan en la Ciudad de Buenos Aires sepan que el domingo 13 tienen que votar sobre las dos elecciones. A nivel nacional, con el papel tradicional, la boleta tradicional, vamos a ir al aula, vamos a presentarnos con el DNI, hay un solo padrón, vamos a ir hacia una esquina del aula atrás del biombo, vamos a elegir nuestra boleta, la ponemos en el sobre y la metemos en la urna. Luego nos dan esta boleta que les mostraba recién y vamos a la otra esquina del aula, la introducimos en la máquina, hacemos nuestra elección electoral y volvemos a la urna. ¿Es cierto que puede haber preocupación sobre las demoras? Sí, es cierto. Lo que nosotros tenemos que saber en la Ciudad de Buenos Aires es que con este método de la concurrencia, de elegir las dos categorías, tanto a nivel nacional como la ciudad, nos ahorramos de ir 6 veces a las urnas en lo que va del año. ¿Vieron cómo hicieron las demás provincias? Chubut, Córdoba, La Pampa, Salta, Tucumán. Hay más de 15 provincias que ya tuvieron sus elecciones y estos compatriotas de las provincias tienen que volver a ir a votar en esta instancia nacional. Bueno, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires con este sistema nos ahorramos tener que ir tantas veces y posiblemente, no tengo el cálculo fino, incluso nos estemos ahorrando obviamente dinero, ¿no?, del presupuesto que está destinado a las elecciones. Con lo cual, creo que es un método nuevo, un método de la concurrencia que nos va a permitir a los porteños y las porteñas votar en un mismo día las dos elecciones. Pensemos lo siguiente, nos va a llevar 3-4 minutos más, pero nos estamos ahorrando de ir 3 veces más a las urnas, así que creo que eso es positivo. Hay un despliegue de más de 150 máquinas por toda la ciudad de Buenos Aires, donde en shoppings, en escuelas, en clubes de barrio, en centros de jubilados, el Instituto de Gestión Electoral está dando las capacitaciones. Los partidos políticos también tienen la máquina. Nosotros desde el Comité Capital de la UCR también tenemos la máquina y estamos capacitando a más de 7.000 fiscales para poder, desde los partidos políticos, también darle garantía a la ciudadanía porteña de que el proceso sea con transparencia y con tranquilidad el domingo 13. Y aparte me imagino que así como hubo facilitadores cuando fueron elecciones durante la pandemia que nos enseñaban cómo teníamos que hacer para votar sin que eso corriera peligro para nuestra salud, lo mismo va a haber el domingo, ¿no? Personas que nos van a poder asistir. Para todos los que quieran ir practicando, pueden hacerlo en los 150 puntos que tiene disponible la Ciudad de Buenos Aires, que lo pueden encontrar en el sitio web del gobierno de la ciudad. Pueden entrar a la página simulador.buenosaires.gov.ar y cada uno en su teléfono ir practicando con un simulador de boleta única electrónica. Okay. Y en cada una de las escuelas está previsto que haya una máquina en la entrada de la escuela para aquellos que no tuvieron tiempo de practicar o acercarse a una máquina y antes de ir a votar puedan hacer esa práctica. Dolores, una preguntita, no sé si alguien tiene una pregunta más sobre el proceso electoral, pero yo quiero hacer otra pregunta. No. Entonces, vamos con otra bolilla, no mentira. Sobre la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento quería conversar un ratito porque, bueno, vino el Malón por la Paz, ahí se escucharon distintos testimonios, personas que la pasaron mal durante los despejes de las rutas, las represiones, y también consultarte, bueno, si ustedes van a formar parte de esta comisión que se pretende crear para seguir de cerca el tema de la reforma constitucional. Te la voy a responder en 2 partes. La primera, que yo te decía que Frente de Todos está utilizando el Congreso para hacer campaña. La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, desde que se constituyó el año pasado, en el 2021, ¿sabes cuántas veces se reunió? Pocas, ninguna, sí. Ninguna directamente. Recién ahora se reúne. Y su presidenta de la comisión, Paula Penaca, que es candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, citó intempestivamente prácticamente, recién hablaba de esto de que te cito 48 horas antes si te gusta bien y si no también. La verdad que así el Congreso no funciona.
En aquella reunión constitutiva, ¿sí?, del 2021, de la cual yo integro, soy secretaria, autoridad de esa comisión, y me enteré por la nota que mandó la presidenta, le planteamos a la presidenta Paula Penaca la necesidad de empezar a hacer un estudio pormenorizado de la cantidad de comisiones que hay en el Congreso argentino, sobre todo en la Cámara de Diputados, e intentar llevar una reforma para disminuir esa cantidad de comisiones. ¿Por qué? La Cámara de Diputados de la Nación tiene 46 solo comisiones permanentes de trabajo, 46 comisiones permanentes de trabajo. Es la Cámara de Diputados de la Nación que más comisiones tiene a nivel global. ¿Se escucha lo que estoy diciendo? Sí. A nivel global. Somos 257 diputados y hay 46 comisiones permanentes. La última que se creó fue la de Mujeres y Diversidad. Para darte un ejemplo nada más, yéndote a Brasil, Cámara de Diputados de Brasil, que tiene más de 520, creo, diputados nacionales, Brasil tiene 25 comisiones. Es decir, en el Congreso no existen tantas comisiones a la hora de hablar de trabajo. ¿Eso qué hace? Vos desplegás la cantidad de comisiones que hay, pero después no ves que en esa cantidad de comisiones que hay haya un trabajo efectivamente directamente proporcional a la cantidad. ¿Por qué? Porque hay un montón de comisiones. Entonces, ¿cuántas son las comisiones que se reúnen? 10 en promedio. De las 46, 10. Nosotros, ¿qué tenemos? Por supuesto, ni que hablar de que hay mucha gente en esas comisiones que no termina haciendo el trabajo que tiene que hacer, porque está en comisiones que durante 2 años, por ejemplo, peticiones no se reúnen nunca. Entonces nosotros dentro del Congreso podemos hacer que el trabajo sea muchísimo más eficiente. Podemos unificar comisiones, podemos hacer subcomisiones de trabajo, porque lo que necesitamos es un Congreso mucho más dinámico, con reglas establecidas de trabajo. Entonces, esta fue la propuesta que le acercamos a la presidenta de la comisión. Yo particularmente lo hice, además, al inicio del trabajo. Nunca, la verdad, tuvo la voluntad la presidenta de llamar al trabajo, al estudio, a una subcomisión, a un grupo de trabajo para que podamos analizar este tema. Es harto conocido por cualquiera que estudia congresos en este país la deficiencia que hay sobre el trabajo parlamentario en comisiones, y nosotros lo podemos resolver. ¿Qué hace la presidenta? No, me llama para crear más comisiones. O sea, ya desde el vamos, no importa qué comisión sea, no estoy de acuerdo en que en la Cámara de Diputados de la Nación se tengan que crear. Nosotros tenemos que hacer que el trabajo sea más eficiente, cuidar el presupuesto, ser más dinámicos y mucho más modernos en nuestra forma de trabajar. Ese trabajo no se hizo, y ahora la presidenta, en el medio de la campaña electoral, malutiliza su rol para hacer esta reunión, desde mi punto de vista. Nada tiene que ver la creación de la Comisión de Pueblos Originarios, por la cual podemos trabajar las problemáticas de los pueblos originarios perfectamente en otras comisiones. La Comisión de Población, pero sin yo, ir más perdón, lejos. Dolores, te interrumpo un segundo, perdón, pero entiendo perfecto y además te agradezco el tiempo que te tomas para la respuesta. Pero en este caso en particular, obviamente que es un tema que lamentablemente cayó dentro de la grieta. Digo lamentablemente porque en el medio hay personas que de verdad salieron lastimadas, que de verdad hay testimonios que son tremendos sobre lo que pasó y pasa en Jujuy. Pero más allá de esa cuestión, supongamos que de verdad la cuestión esté en las puertas de una intervención provincial. Digo, más allá de que haya 75 comisiones y vamos a suponer que ninguna se reúne, ninguna, supongamos no 10, 0. Si estamos frente a una situación que requiere urgencia, digamos, ¿cuál sería el problema de crearla? Y en ese caso, ¿cuál sería el problema de que además ustedes como principal oposición formen parte? Sí, y perdón, y agrego algo, Dolores, o participar incluso del debate, porque No yo no sé si vos estuviste claro. en tal como secretaria, pero la oposición no estuvo en la reunión de comisión de peticiones que estuvo la semana pasada. Bueno, ella dice que fue porque fue de un día para el otro que la reunió. Justamente, no solo porque sea un día para el otro. No tengo ningún problema en discutir estos temas, pero no los utilicemos electoralmente hablando. O sea, estamos de acuerdo que parece que la campaña electoral para los diputados de la Cámpora
de la Ciudad de Buenos Aires pasa por el Congreso, sea para llamar a audiencias públicas por lo del subte, sea para tratarlo de pueblos originarios. ¿Por qué no discutimos en un debate público sobre las propuestas que tienen para la Ciudad de Buenos Aires y hacemos las cosas seriamente en el Congreso? Ningún problema yo de ir a trabajar, ni de este tema, ni de ningún otro tema. Para eso está el Congreso de la Nación. Pero cuando utilizan políticamente a la gente, electoralmente hablando, a mí no me van a encontrar sentada ahí de ninguna forma. Yo puedo discutir la cuestión reglamentaria de la creación de comisiones, si merece crear una comisión o no. Yo creo que no. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos que tratar el tema. La comisión investigadora sobre el tema de la reforma de la Constitución, otro disparate. Si es una reforma constitucional que se hace en la provincia de Jujuy, pues se tiene que resolver en la provincia de Jujuy, y si no, será a nivel Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia. No utilicemos los temas electoralmente hablando, porque la verdad que yo no fui a la comisión por esta lectura política que les digo. Por respeto a las personas que estaban sentadas en ese lugar, no me parecía utilizarlas para hacer una discusión que nosotros perfectamente, políticamente la podemos tener con los diputados de cualquier bloque, pero utilizar a la gente no me parece. Y yo siento que el Frente de Todos los utilizó. Fíjense, nosotros con la diputada Carrizo venimos impulsando un pedido para que se presente el titular del INAI todo este año y el año pasado, y nunca vino. Y no podían haber aprovechado el miércoles pasado. No podrían haber aprovechado el miércoles pasado. Sabíamos que venía. ¿Y si no sabíamos que venía? ¿O ustedes acaso ven cómo es la situación? Por eso yo les digo, es utilizar política y electoralmente un tema grave, sensible. Claro que me interesan los derechos humanos. Se sienta el diputado Yasky en la Comisión de Peticiones, no citó nunca la Comisión de Derechos Humanos. No, ¿saben qué? Las discusiones se hacen seriamente, se hacen de manera transparente, buscando construir y buscando encontrar soluciones a los problemas graves que tiene la Argentina. Pero tratar estos temas, electoralmente hablando, la verdad que yo no estaba dispuesta a irme a sentar en esa comisión, porque me parece que era una utilización que no valía la pena. Es más, vuelvo a decir, me parecía hasta vergonzoso, así que preferí no participar, porque imagínense, con las situaciones que las personas que estuvieron en la comisión contaron, que ustedes mismos dijeron, algunas de gravedad, ¿les parece que nosotros, la dirigencia política, nos tenemos que poner a pelear sobre estas cosas? ¿O nos tenemos que sentar a trabajar sobre estas cosas? Nosotros estamos para sentarnos a trabajar sobre los problemas que tiene la gente, no para utilizarlos electoralmente hablando. Hay tiempo para una más, pero tiene que ser una respuesta muy, muy cortita porque nos quedan 2 minutitos de programa. Sí, no, más que nada preguntarle por su posición en la semana pasada cuando se presentó la ley de protección de datos personales. Hay algunos del oficialismo, inclusive gente misma que vino a exponer, observaba que la oposición había hecho hincapié sobre la transparencia en los datos a nivel nacional y no había hablado en demasía sobre justamente la importancia de la reunión y la modificación y modernización de la ley de datos personales. Y vuelvo al mismo punto. Cuando vos te acordás, casi a los 4 años que estás terminando tu mandato, de mandar una ley de protección de datos personales que urge no solamente en el mundo se está adecuando, sino también en la Argentina, en medio del proceso electoral, cuando te está yendo, urge hablar de este tema. Bueno, obviamente que yo lo primero que quiero hacer, si viene la titular de la Oficina de Acceso a la Información Pública, es preguntarle cuál es el estatus de la transparencia en la Administración Pública Nacional. También, porque no vino nunca, también le quiero preguntar por qué hay cientos y cientos de infiltraciones de datos dentro de la administración pública. Todos los días nos enteramos de un hackeo distinto. También le quiero preguntar qué está haciendo el gobierno para tratar de paliar la situación de las estafas por WhatsApp o por Internet que vivimos los argentinos todos los días completamente desprotegidos. Quiero preguntarle si me viene a hacer una propuesta que yo considero que es necesario sobre la actualización de la ley de protección de datos personales. Yo le quiero preguntar qué estuvo haciendo durante estos 3 años y medio. Y esa es la postura que nosotros tuvimos. No se olviden, nosotros somos oposición. La oposición tiene el rol de controlar en el Congreso. Ese es básicamente nuestro rol. Y es lo que cumplimos el otro día. Fuimos a la comisión,
fuimos citados por un proyecto que es muy importante, un proyecto que además nosotros trabajamos muchísimo con la diputada Karina Banfi, con la diputada Carla Carrizo sobre el tema de la protección de datos para los menores. Me acerqué a la directora de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena, con quien además ya había conversado en otra oportunidad, decirle que está en toda nuestra voluntad trabajar seriamente un tema muy importante para Argentina, porque somos todos nosotros los que tenemos que aprender en Argentina cómo manejamos nuestros datos. Obviamente que íbamos a también cumplir la función de control. ¿Cómo no le voy a preguntar por todas estas cosas a la directora, la que es responsable del manejo de los datos? Por supuesto que sí. Y le pedimos al frente de todos que este tema lo tratemos con mucha seriedad, que por favor no lo utilicen electoralmente hablando tampoco. Diputada, gracias. Gracias por ser tan prolija con los tiempos. Un saludo enorme y nos estamos viendo. Gracias. Bueno, muchas gracias cuando quieran. Chau, hasta la próxima. Y nosotros ya nos vamos también. ¿Nos vamos ya? Así que ¿Te vas a la peluquería ahora? No, ya está. Lo que está, está. Ya está. Lo que está. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno. Podría ser peor siempre. Muy bien. Bueno, Fabi, nos vemos el lunes que viene. Dale, los quiero bien despiertos, después trataremos. Gracias, Mary. A ustedes los veo mañana a las 2 de la tarde. Chau. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Las tareas laborales insalubres, riesgosas, lo son tanto para varones como para mujeres. No es que con esto queremos plantear, bueno, vamos todos a hacer tareas insalubres. No. Lo que no tiene que ver con el género, la realización de la tarea, tiene que ver con las condiciones en las cuales se trabaja. No deberían ser insalubres, digamos que ningún trabajo debería desarrollarse en condiciones insalubres, ¿no? Exactamente, porque como bien lo decís, no hay trabajos insalubres. Las condiciones en las cuales se realiza el trabajo es insalubre o salubre. La RENIA, que es una reparación económica destinada justamente para los hijos y las hijas de víctimas de femicidios, travesticidios, transfemicidios o cuyos progenitores, por ejemplo, han fallecido a causa de violencia intrafamiliar, progenitora o progenitor. Contarte que no es un subsidio, es un derecho. Es un derecho, está bueno la aclaración. Es un derecho y está lo que tenemos que hacer... porque las palabras le dan sentido. Exactamente, totalmente. Es trabajar para que todas esas niñas y niños que han quedado efectivamente, la mayoría de los casos, estamos hablando de situaciones de femicidios, por lo tanto que han quedado sin sus madres y que en muchos casos sus padres están privados de la libertad, tenemos que poder acceder o llegar a todas esas niñas y niños para que puedan acceder y hacer efectivamente este derecho, que es una reparación económica. Punto Género, lunes, 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el